El tema que tenemos para el día de hoy es fundamentos de electricidad, donde aquí posiblemente ya muchos de nosotros ya con cierta experiencia, pues de alguna manera ya hemos estudiado este tema, ya lo entendemos, pero hay quienes apenas están empezando a entender, hay quienes, por ejemplo, sabemos que tenemos por ahí aprendices o simplemente a lo que les decimos nuestros chalanes, ¿no? Que apenas están entendiendo el oficio, están por ahí dándose sus buenos toques, como diríamos en el ámbito eléctrico, de esos toques buenos, no de los malos. Y también, pues, también por ahí tengo estudiantes o personas que están estudiando que tal vez este tema se les sea un poco familiar o más que nada es para que reforcemos, ¿no? Porque recordemos que a lo largo de este año, un servidor, pues, le gusta que manejemos ya como electricistas sin importar si somos aprendices o ya somos ingenieros, todos manejemos el mismo lenguaje, ¿no? Ya que de alguna manera, pues, debemos de tener más que nada esa precisión, ¿no? De lo que estamos hablando. Muchas veces hemos escuchado en la obra que de repente el oficial, pues ya nos dice que si hay luz, no hay luz, que si hay corriente, no hay corriente, y el ingeniero de alguna manera, pues tiene que adaptarse, ¿no? Simplemente incluso ya hasta se le olvidó que el nombre correcto pues, es diferencia de potencial, ¿no? Que ese es su nombre correcto y la unidad de medida es el voltaje. Y ya muchas veces en lugar de decir esas palabras, pues simplemente lo que decimos, si hay luz, no hay luz, si hay galleta, no hay galleta, hay lumbre, eh, o como muchas veces se le quiera decir en el árbol eléctrico, dependiendo en qué parte del árbol que esté. ¿No? Pero aquí sí me gustaría que todos ustedes viesen precisamente todo esto y de alguna manera podamos entender. Al final voy a dejar unos ejercicios para aquellos que quieran resolverlo, pues espero que por ahí mis amigos de electrones den una pequeña sorpresa para aquellos que resuelvan el ejercicio correctamente. Pues bien, señores, sin más preámbulo, vamos a empezar con esto para poder entender, ¿no? Entonces recordemos que esto es más que nada para que de alguna manera podamos entender realmente de lo que estamos hablando, ¿no? Ya que hay veces que cuando estamos en obra y aquellos que son recién egresados entran por primera vez a una obra y por más que quieren entenderse con el electricista, decir qué es lo que está hablando, pues el electricista pues de alguna manera también trata de entendernos. Entonces aquí de lo que se trata que tanto el electricista por oficio y el ingeniero pues de alguna manera podamos entender, entendamos todo este argot eléctrico. Y pues simplemente cuando empezamos a ver de dónde proviene precisamente nuestro término eléctrico, por qué de alguna manera pues somos nosotros electricistas, pues si se dan cuenta pues ya viene desde hace 600 años antes de Cristo, que simplemente eran cuestiones de los filósofos griegos. En este caso lo único que podían hacer ellos era ver el fenómeno que se presentaba, puesto que en esos momentos pues no sabían de lo que se trataba, no sabían si había polos positivos, polos negativos, que lo que había precisamente era un campo magnético y todo ello, ¿no? Simplemente ellos utilizaban un material que era muy común, que hacían peinetas y otras cosas, que era el ámbar, ¿no? El ámbar que sabemos que fósil, es un fósil que emana del árbol, precisamente esa parte pegajosa que al final con el tiempo se endurece y que simplemente el ámbar, en términos griegos, pues simplemente es el electrón, así como nuestros amigos que nos están invitando, ¿no? Electrón realmente lo que significa es ámbar, ¿sí? El ámbar, que no es otra cosa más que un plástico. Entonces, ¿qué es lo que hacían los filósofos griegos? Pues simplemente lo frotaban y de alguna manera podían demostrar ante la comunidad, ante los grandes pensadores, que podía atraer o podía repeler ciertos objetos que en realidad pues pensaban que era magia, que era ocultismo, que eran ciertas circunstancias, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, ámbar no es que signifique el color amarillo, porque muchas veces lo hemos escuchado
Y cuando estamos manejando, de repente nos dicen, ten cuidado, ya se encendió la luz ámbar. Y realmente ámbar no significa amarillo. Ámbar simplemente, este material, su color característico es el amarillo, pero ámbar no significa amarillo. Si muchas veces lo escuchamos en ocasiones, pues nos da risa, o en estas ocasiones cuando uno empieza a aprender, pues uno como chavo, pues empieza a reírse, ¿no? Cuando de repente escucha que dice el agua es el ámbar y dices, "Ah, chile, ¿dónde está el electrón?" Y mi papá a veces como que se molestaba conmigo, ¿no? Que me decía, ¿cómo que electrón, hijo? Pues sí, papá, es que ámbar significa electrón, no la luz amarilla, es otra cosa, es diferente. Entonces también yo, ahora sí que el que me enseñó la electricidad, también tuve que enseñarle a mi papá, enseñarle el significado de las cosas, el significado y el porqué de esto, el porqué de aquello, para que ambos nos pudiésemos entender. Entonces también mi papá decía, entonces todos estos años he dicho cosas que no tienen sentido, ¿verdad, hijo? De sí, papá. Así es, papá. O sea, no, ya no vuelvas a decir ambas, simplemente di la luz amarilla. Y si hablamos del electrón, pues simplemente es el ámbar, simplemente es el material, ¿no? Y de aquí es donde proviene precisamente el principio básico de la electricidad, pues que, puesto que ya sabemos que en el término molecular, pues simplemente el único capaz de tener movimiento en aquellos materiales que son conductores, precisamente es el electrón, ya que en la pequeña masa que tienen, pues sabemos que están los neutrones y los protones. Entonces el electrón, gracias a este término, pues sabemos que es el que está en la última órbita y es el capaz de tener movimientos. Hay materiales que en su última órbita está completa y no permiten que se muevan los electrones. Entonces, esos se consideran como aislamientos. Hay otros que tienen la mitad en su última órbita, pues simplemente eso se les conoce como semiconductores, ya sea N o P, depende de la cantidad de ellos. Entonces, para que más o menos vean ustedes cómo es que al entender esto resulta ya muy sencillo entender esto. Y por eso cuando nosotros medimos la cantidad de electrones, pues simplemente utilizamos el ampérmetro, ya que el ampérmetro precisamente nos permite medir la cantidad de electrones que pasan en un determinado tiempo. Si se dan cuenta, entonces todo tiene un porqué y al final tiene su unidad de medida. Entonces, ya poco a poco vamos a ir viendo todo esto, ¿no? Y sabemos que la primera de ellas que se empezó a entender fue la corriente continua, que de ahí también viene la famosa ley de Ohm, y también por ahí también el que experimentó con esto fue Franklin, con su papalote, tratando de atrapar esa energía no proveniente de la nube, y, y a partir de ahí empezaron a inventar muchas cosas, tratar de almacenar esa energía, ¿no? Que precisamente Franklin en sus tantos intentos pues falleció ante una descarga eléctrica. Simplemente se impactó un rayo y ahí pudo demostrar que sus puntas de Franklin pues realmente sí funcionaban como pararrayos. Entonces con el tiempo se empezaron a ver que de alguna manera sí se podía obtener esta energía, y a lo cual nosotros a este fenómeno, más bien a este descubrimiento se le conoció como pila. Y la pila, pues simplemente al juntar yo varias pilas se le conoce como batería o celdas de batería, que fueron las pioneras en ese entonces. Y posteriormente muchos recordarán este pequeño equipo que se instalaba en las bicicletas, que era un pequeño dínamo. Internamente tenía dos imanes permanentes y internamente, ahora sí que el que hacía el giro, pues no era otra cosa más que una pequeña bobinita, como si fuera un hierro de un motor, que al momento de que nosotros simplemente hacíamos el giro aquí con la rueda, pues aquí obteníamos la famosa corriente directa. Entonces, el primero de ellos fue esto y posteriormente ya fue este que lo explotó. Ahora sí que fue el inventor de la lámpara incandescente. Sí, ahora sí que el que tuvo de alumno con la Tesla. Entonces recordemos que fue el que apostó por la corriente directa, ¿no? Entonces de ahí empezaron a verse generadores
Y después con la corriente alterna sabemos que empezaron a inventarse los llamados semiconductores, que estos semiconductores pues de alguna manera también lo que se trataba de hacer era eliminar la onda senoidal y convertirla en corriente directo a corriente continua, que en este caso ya lo utilizan los equipos llamados no lineales. Sí, para que vean más o menos cómo todo esto ha ido evolucionando, de algo que se empezaba a tratar, de algo que empezábamos a manejar, hasta que al final logramos hacer varias invenciones, ¿no? Entonces ahí está. La combinación esta es la que aún permanece todo esto que precisamente se le da el reconocimiento a Nikola Tesla, que precisamente es la famosa corriente alterna, que tiene casi el mismo principio que el dínamo. Tiene exactamente el mismo principio que el dínamo, solo que en este caso pues simplemente es un generador que también actúa bajo el mismo movimiento, pero este está rompiendo el ciclo de los imanes permanentes. Entonces aquí al romper el ciclo tanto positivo como negativo, aquí es donde Nikola Tesla precisamente descubrió la corriente alterna y empezó a ver esa guerra, ¿no? Esa guerra entre estas dos corrientes. Sí, si no, pregúntele ya varios libros que tratan de esto, ¿no? Entonces, vean, por ejemplo, ahí está uno de tantos generadores que pueden ser de diésel o también pueden ser que tenemos de gasolina, o pueden ser una terminal hidroeléctrica, una termoeléctrica, funcionan bajo el mismo principio de movimiento continuo y generan la famosa corriente alterna, que es la que hasta ahorita manejamos todos nosotros, ¿no? Es la que ahorita estamos trabajando con ella y sabemos que otra forma también de obtener la corriente directa pues es con las llamadas celdas solares, que están otra vez teniendo un gran auge, pero para poderlo utilizar pues necesitamos un inversor. Entonces, para que vean cómo es que todos estos principios de alguna manera se relacionan, ¿sí? Y nosotros vemos en el mercado o vemos precisamente cuando estamos por ahí en algún uso eléctrico, pues todos estos equipos que nos dieron la facultad de contar con esta energía. Y también recordemos otra cosa, que lo que yo tengo en las terminales de estos generadores, precisamente lo que nosotros conocemos como diferencia de potencial. Y recuerden que la diferencia de potencial es por el camino por el cual pasan los electrones. Mientras yo no tenga una carga, señores, aquí, ojo con esto. Mientras yo no tenga una carga, lo único que tengo yo es una diferencia de potencial. Y esto ocurre, por ejemplo, si yo tengo un transformador conectado en 23.000 volts en el lado primario y en el lado secundario no tengo absolutamente nada conectado, no hay flujo de corriente. Ahí es donde surge la controversia. ¿Se está consumiendo o no se está consumiendo? Si nosotros nos damos cuenta, como no estoy cerrando, ahora sí que el nodo, tal y como lo dijo Kirchhoff, si no estoy cerrando el nodo, no hay flujo de corriente, por lo tanto, el transformador lo único que tiene es una pequeña corriente de magnetismo, pero no está teniendo un consumo. Muchas veces metemos el amperímetro de gancho y se darán cuenta que hay cero corriente, porque no tengo una carga conectada, tal y como lo dijo Ohms, y también Watts, y también ¿cómo se llama? Kirchhoff. Mientras no cerremos el circuito, no hay flujo de corriente. Lo único que tendremos es una diferencia de potencial. Y es por eso que muchas veces cuando uno está en obra, lo primero que le dice a un electricista, ve y checa en ese contacto a ver si hay corriente. Realmente el electricista, si toma este curso, le va a dar risa al final porque le dirá al ingeniero, mientras no tenga una carga, hay cero corriente. Lo que sí puedo tener es una diferencia de potencia. Si se dan cuenta, cuando ya empezamos a entender esto, cómo es que realmente empezamos a darle sentido. Sé que hay quienes se enojan, quienes se molestan, porque yo así cuando fui electricista y estaba yo estudiando, cuando mi maestro me dijo, Gonzalo,
voy a checar si hay corriente en ese interruptor de cuchillas. Yo de frente le dije, ¿sabes qué, maestro? Discúlpame, pero no hay corriente. ¿Cómo de que no? A ver. Y llegaba con su focómetro, el dedómetro, ahí está, y me decía una cantidad de groserías impresionante. Al final, pues era mi maestro hasta que yo le explicaba, a ver, entendamos. En estos dos puntos, que es línea y neutro, lo único que tengo es una diferencia de potencial. Metía yo mi voltmetro y le decía, ahí tengo 127 volts. Meto el ampérmetro, hay cero corriente, por lo tanto mi respuesta es correcta. Corriente y cero. Tengo diferencia de potencial. Ahora, si tú metes tu focómetro, entonces sí, ya hay flujo de corriente. Entonces tú dime qué es lo que quieres. Entonces ya mi maestro enojado, ya como que diciendo, ahora tú me vas a enseñar, pues sí, ya cuando poco a poco mi maestro era muy rudo, empezó a entender, muchas veces él decía, oye, entonces también dije cosas que no tenían sentido, ¿verdad? Sí, lo únicamente que tienes que decir es, checa a ver si hay diferencia de potencial. Si hay diferencia de potencial, entonces por lo tanto si vamos a tener flujo de corriente cuando podamos conectar lámparas incandescentes. Si se dan cuenta cómo es que nos vamos entendiendo poco a poco. Y aquí está precisamente la teoría eléctrica, señores. Yo tengo una fuente de energía que al final en estos dos puntos tengo la famosa diferencia de potencial, que nosotros la unidad de medida es el voltaje o volts, como quieran decirle, y cuando mi maestro precisamente ponía su focómetro, en esos momentos ya fluía una corriente eléctrica a través de los conductores y de acuerdo a la ley de Kirchhoff, esta corriente que sale por el cable de línea de alguna manera tenía que regresar a su lugar de origen. Si se dan cuenta, señores, no está regresando a tierra. Muchas veces el maestro y muchos de ustedes lo hemos hecho, que para identificar la línea, lo que hacíamos es de que este cable lo poníamos a lo que era una parte metálica, una varilla o algo que nos pudiera ayudar, o simplemente utilizábamos el dedómetro para poder determinar cuál de estos dos era línea. Cuando veíamos que la lámpara encendía, entonces decíamos, ah, este es línea. Este es el principio básico también de los probadores que por ahí se venden, el probador por inducción, que es lo que nos ayuda a determinar cuál es el cable de línea. Muchos me dirán, oye, ingeniero, ¿por qué cuando se conecta a tierra o a la parte metálica sí enciende la lámpara? Yo simplemente les diré, no enciende en su totalidad. Pero si nos vamos a la ley de Kirchhoff, recordemos que el transformador que yo tengo de conexión estrella viene acompañado de una varilla copper. Entonces, al momento de que yo busco una varilla, que incluso ustedes hasta la están raspando, están buscando precisamente que trate de encender, entonces ahí lo que hace es cerrar el camino, pero por la Tierra, así que por el planeta Tierra, y va a depender de la resistividad del suelo para que de alguna manera la lámpara que encienda, pero lo está haciendo por otro medio que es externo. Por eso siempre se ha dicho que la Tierra no es efectiva, la Tierra o la varilla Copper no es efectiva. Simplemente es un punto de conexión para que nosotros tengamos un voltaje constante, porque si no lo hacemos es el fenómeno que nosotros conocemos como el neutro flotante. Ojo con todos estos fenómenos, si se dan cuenta, todo viene de entender la teoría eléctrica, de entender cómo es que la corriente tiene que cerrar su nodo. Si yo tuviese varias lámparas, pues simplemente la corriente se va a dividir entre las diferentes lámparas. Si yo las tuviese tanto en serie como paralelo, pues la corriente de alguna manera que se consume tiene que ser la misma que tiene que regresar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si se dan cuenta, es simplemente lo que dijo Kirchhoff, cerrar el nodo. Y toda corriente tiende a regresar a su lugar de origen, mas no dijo que se va a ir a tierra. Él no lo generó. El planeta Tierra no lo generó, sino simplemente fue la fuente de energía. Yo sé que es un dolor de cabeza para muchas personas que también tratan de entender lo que es los esquemas de tierras, porque hay diferentes esquemas de tierras. En todo, a lo largo de todos mis estudios, conozco 5 formas de esquemas de conexión a tierra. Son 5 esquemas completamente diferentes. Cada una de ellas se
maneja de forma distinta. Una de ellas lo maneja el artículo 250 y las otras lo maneja la IS, la 34364, que es una norma europea, y también lo que me menciona la IEEE estándar 80. Entonces, señores, hay diferentes esquemas. Hay que entender cómo es que cada una de ellas funciona para que nosotros podamos hacer la correcta instalación. Continuando con esto, fíjense bien, una vez que entendimos precisamente cuál es el funcionamiento, cómo es el porqué de las cosas, pues vamos a encontrar cada una de las definiciones que mencioné hace rato, entenderlas, vamos a hacer unos pequeños ejercicios y por ahí les voy a dejar de tarea a ustedes. Aquel que lo quiera hacer, me daría mucho gusto que lo hicieran, aunque se equivoquen. Aquellos que dicen, no, yo ya me la sé, no se preocupen, no es una obligación, simplemente es entender y que nosotros podamos hacer algo que realmente nos dé esa parte, ¿no? Que siempre la buscamos, ¿no? De déjenme un ejercicio, déjenmelo de tarea y lo reviso, ¿no? Entonces aquí están algunas de las pequeñas definiciones que vimos hace rato. Por ejemplo, habíamos hablado de la fuente de energía eléctrica, que simplemente es el resultado de la diferencia de potencial o voltaje entre los dos puntos, que es en este caso la fase y el neutro. Si se dan cuenta, es la fuente de energía, llámese transformador, llámese generador, sea cual sea. Es el que nos entrega la diferencia de potencial. Los conductores eléctricos, pues ahora sí que son todos aquellos que de alguna manera nos transportan la corriente eléctrica. Y sabemos que los mejores conductores eléctricos son todos aquellos que en su última órbita tienen un solo electrón. Por eso entre ellos se pelean lo que es el cobre, la plata y el oro. Son los tres mejores conductores. Pero sabemos que el más caro es el oro. El oro es el más caro y por lo tanto no lo utilizamos en instalaciones, pero sí en los semiconductores. En los circuitos integrados y todo ello sí se maneja lo que es el oro. Los chips manejan el, incluso una laptop, por muy pequeña que sea, si ustedes la han cargado un cierto tiempo, se darán cuenta que poco a poco empezamos a sentir su peso. Por eso utilizamos la backpack, que ese peso es más que nada el oro que tienen ellos, por eso son muy rápidos, muy veloces. Entonces hay que entender dónde se utiliza el oro. El siguiente es la plata, que también sabemos que no es tan económico, pero la plata de alguna manera también nos ayuda precisamente a que nosotros tengamos ciertos mecanismos, por ejemplo, los arrancadores, los interruptores termomagnéticos u otros equipos que de alguna manera para poder soportar los arcos eléctricos fuertes, pues simplemente en las terminales se tienen precisamente la plata, esa plata que nos ayuda precisamente a soportar esos arcos eléctricos. Y es por eso que en mantenimiento, cuando le vamos a dar un mantenimiento a un arrancador o un interruptor, lo único que nos piden es que le demos una limpieza más, no que los lijemos, ya que si los lijamos, pues de alguna manera estamos eliminando la plata que lo contiene. Y por último, pues tenemos entre ellos los mejores conductores el cobre, que ya de alguna manera pues está un poco más económico. Sabemos que ahorita una caja de 100 metros de cualquier marca pues está caro, pero de alguna manera es uno de los materiales que de acuerdo a lo que viene siendo la tabla periódica, pues es un elemento que no es tan pesado como el oro. De alguna manera nos mantiene su flexibilidad por la cantidad de electrones que tiene, es muy flexible y otra de ellas pues, es un buen conductor eléctrico, ¿no? Y hay otro que se quiere comparar, pero no tiene comparación, que en este caso sabemos que uno de ellos es el aluminio, pero el aluminio, si vemos su masa molecular, al final tiene 3 electrones. Por lo tanto, a la diferencia de potencial para tratar de mover estos electrones, tiene que ejercer una mayor fuerza y es por eso que para que más bien se tiene una mayor resistencia propia del material. Entonces, para poder desplazar estos electrones, lo que se intenta es incrementar el área de sección transversal para que de alguna manera se reduzca su valor de resistencia. Ese es el problema que tenemos con el aluminio. Otro que es un buen conductor es el mercurio. Pero ¿qué pasa con el mercurio? Una desventaja que tiene el mercurio es que es líquido.
Entonces ahí tenemos dos materiales que de alguna manera también nos ayudan, nos ayudan de cierta forma que podamos transportar esta corriente, pero tienen sus desventajas, que ya las mencionamos hace rato. Y recuerden que depende del material eléctrico, así como nos dice aquí, pues es la cantidad de corriente que puede fluir a través de este conductor. Entonces, para que vean cómo es que todo esto se relaciona. Y por último, pues sabemos de la carga, ¿no? Que es simplemente la potencia instalada o la demanda al final del circuito. Por eso las cargas eléctricas se miden en potencia, lo que son los watts, o también como dicen algunos compañeros centroamericanos, los vatios, que al final es el mismo término. Los tres son W. Entonces, ahí están. Entonces, aquí están las definiciones de cada uno de ellos de acuerdo a la teoría de circuitos. Continuando con esto, leyendo cada una de ellas, pues vemos precisamente que una magnitud que muchas veces utilizamos es la corriente eléctrica o la intensidad, amperaje o corriente, que simplemente es la cantidad de electrones que fluyen a través de un conductor. Y la unidad de medida, pues simplemente como mencionamos hace rato, es el ampere. Y el ampere es la cantidad de electrones que fluyen a través de un conductor en un determinado tiempo. Y así como lo mencionó, así como se mencionó con respecto a la corriente fluye de una cierta polaridad y cierra el circuito. Cierra el circuito. Recuerden que aquí es donde simplemente la ley de Kirchhoff se está cumpliendo. Tengo que cerrar el circuito. Se tiene que cerrar para que de alguna manera esa corriente pues simplemente nos dé un trabajo, ¿no? Y aquí está la forma de que yo pueda medir esa corriente eléctrica, es poniendo mi ampérmetro en serie o con el ampérmetro de gancho, que simplemente sabemos que este es hierro, este es un hierro magnético, que cuando fluye la corriente genera ese pequeño campo magnético y nos da una lectura de cuánta corriente es la que está pasando a través de ese conductor eléctrico. ¿Estamos de acuerdo? La siguiente, señores, es precisamente la que nosotros conocemos como tensión eléctrica o fuerza electromotriz, que aquí están dos formas de representarlo. Este es lo que viene siendo en americano y este es en europeo. Lo hemos visto en algunos libros técnicos en referente a términos eléctricos y en referencia a la terminal U, que así es como lo manejan los europeos, mientras que nosotros manejamos el término E, que al final pues simplemente se mide en volts y ahora sí que su unidad de medida es la V. Entonces recuerden que la diferencia de potencial la tenemos que medir entre los dos puntos, ya sea fase neutro o positivo o negativo, si lo tenemos en corriente directa. Y recuerden que la diferencia de potencial, pues simplemente su unidad de medida es el volts. Esa es la diferencia de potencial. Estamos de acuerdo que esto puede ser una batería o en un contacto polarizado, un contacto sencillo, o simplemente en las terminales superiores del interruptor de cuchillas o termomagnético. Siempre andamos midiendo la diferencia de potencial. Y la forma de medirlo, pues simplemente, si usted se da cuenta, es en paralelo, ya sea con el voltmetro o el ampérmetro de gancho, pero el ampérmetro de gancho utilizamos en la parte inferior de las terminales que dice volts y la medimos en paralelo, ya sea con carga o sin carga. Al final de cuentas nos da la diferencia de potencial. Continuando con esto, otra de ellas es la famosa resistencia, que ya vimos hace rato que simplemente la resistencia en oposición que tienen los conductores al paso de la corriente eléctrica y su unidad de medida en ohms. Ustedes dirán, oye, ingeniero, ¿cómo es que el conductor tiene una resistencia? Ya hace rato hablamos de la cantidad de electrones. Mientras yo tengo una mayor cantidad de electrones libres, simplemente la resistencia es baja, pero si yo tengo una mayor cantidad de electrones, la resistencia es alta. Entonces también hay para que podamos entender esta parte, ¿no? Entonces vean ustedes que el propio conductor también ofrece una cierta resistencia que a una cierta distancia, a esa nosotros lo conocemos como caída de tensión. Y esa caída de tensión no es otra cosa más que la resistencia ómica del propio conductor eléctrico. Y ahorita van a ver cómo es que todos estos
literales de alguna manera nos ayudan a entender la famosa ley de Ohms. Y aquí, en cuestión de la resistencia, pues simplemente se miden los extremos. Los extremos de esta carga, sin que esté conectada, es donde nosotros podemos medir una cierta resistencia óhmica, ya sea en el motor, incluso aquellos que también fuimos embobinadores para determinar cuál era la bobina que estaba abierta, utilizábamos el focómetro o utilizábamos nuestro multímetro, lo poníamos en ohms y íbamos a terminar por terminar hasta determinar cuál era la que estaba abierta y ver la posibilidad de que la pudiésemos cambiar en lugar de combinar todo el motor. Entonces, esta es una forma que nos ayuda precisamente a ver o a determinar dónde se encuentra la falla en el circuito o incluso en una propia instalación eléctrica. Medimos la resistencia óhmica y cuando de repente nos damos cuenta, hay ocasiones en que los conductores eléctricos están en corto y precisamente nos da una cierta resistencia. Entonces ahí hay muchas formas de poder entender el funcionamiento de esto. Y aquí precisamente, como pueden ver ustedes, aquí está uno de, aparte de la ley de Ohm, el factor que depende de los conductores eléctricos, que la resistencia, como hace rato mencionábamos, la resistencia óhmica del conductor va a depender de la resistividad o propiedad del material, como hace rato mencionábamos, que puede ser el cobre, plata u oro, o puede ser el aluminio o el mercurio u otro más, ¿no? Entonces depende del material, de su resistividad del material. Ahora sí que la resistencia del conductor depende de la propiedad del material, depende de la resistencia y está en sentido opuesto, pues simplemente es el área de sección transversal o calibre del conductor. Entonces, para que podamos entender qué significa proporción directa. Si yo tengo una mayor distancia, voy a tener una mayor resistencia. Si mi material me presenta una gran resistencia, por ejemplo el aluminio, una resistividad muy alta, pues simplemente su resistencia crece. Esto es lo que significa proporción directa. Pero ¿qué pasa en proporción inversa? Si se dan cuenta, en proporción inversa está la sección transversal o el calibre. ¿Qué significa? Que a mayor área de sección transversal o a mayor sea el calibre, pues la resistencia se ve disminuida. Entonces, fíjense bien, si yo tengo una mayor distancia, ¿qué tengo que hacer para bajar la resistencia? Pues incrementar el área de sección transversal. Si por resistencia estoy metiendo el aluminio, que es el que hace que crezca mi resistencia, ¿qué tengo que hacer? Pues incrementar el área de sección transversal. Si se dan cuenta, todo tiene un porqué. ¿Sí? Yo también recuerdo que cuando embobinaba motores o íbamos a hacer una instalación o íbamos a ver si podíamos meter el material de aluminio, pues simplemente mi papá me decía tiene que ser el doble del área de sección transversal del conductor de cobre. Yo no entendía el por qué. Mi papá simplemente me decía es que baja la resistencia, bueno, pues está bien, pero ya cuando llegué a estudiarlo ya entendí cuál es la relación de incrementar el área de sección transversal. Y por eso entendí que las plantas de soldar hechas en aluminio, para que ya no se calienten tanto y puedan soldar bien, tenía que yo tener casi el doble del área de sección transversal de la planta. O sea, tenía que comprar dos plantas y hacer una sola. Doble gasto. Si se dan cuenta, ahí está una relación para que vean ustedes el costo, para poder tener las mismas propiedades que el cobre. Y por eso cuando ustedes nos compran nuestros tableros, los NQ, o nuestros tableros NF que vienen con barra, nosotros decimos, ¿quieres de cobre? Tiene un cierto costo. ¿Quieres bajar los costos? Ok, te lo podemos hacer en aluminio y este tiene una cierta preparación para que de alguna manera en ciertas áreas no se llegue a perder, pero la conductividad eléctrica te la garantizamos que va a estar acorde al cobre y va a estar más seco. Entonces también por ahí que entendamos que hay nuestros centros de carga, en lugar de que sean de cobre, son el aluminio, pero nosotros como ingenieros en Schneider Electric tenemos que hacer esa compensación para que se dé ese resultado. Y no se preocupen ingenieros, aquellos que tienen firmas de ingeniería,
No se preocupe, nuestros tableros están bien calculados y las zapatas tanto permiten tanto el cobre como el aluminio para evitar el par galvánico y todos esos. No me pregunten por mi competencia, ahí sí yo. Siguiendo con esto, vean ustedes, aquí está la relación que tenemos entre los diferentes materiales. Que hemos dicho, está el oro, la plata, cobre, aluminio y pues uno de ellos lo puse ahí nada más para que podamos entender cómo es que el plástico o el aislamiento presenta una gran resistividad. Por eso los conductores están forrados con este material, ya que no van a permitir que por ellos fluya la corriente eléctrica. Por eso se le conoce como el aislamiento termoplástico. La primera T que tiene ahora sí que todos los elementos conductores o aislamiento. Entonces recuerden que la resistencia de un conductor depende de cuántos factores, tres. Uno de ellos, el primero es el material del que está hecho. Ahí están los ejemplos. ¿Sale? Va a depender. Ahora sí que estos tres se pelean quién es el mejor conductor, pero aquí el problema es el costo. El cobre es el que se lleva las palmas, pero cuando lo comparamos con el aluminio, sabemos que el aluminio es mucho más barato, pero el problema que tenemos es que tiene una alta resistencia y por eso la norma no permite la utilización de calibres menores al 6. No lo permite porque en una residencia vamos a tener el problema de que cuando nosotros demandemos una cierta corriente eléctrica, el material hecho con aluminio va a llegar un momento en que simplemente no va a aguantar esa temperatura y simplemente se va a desconectar o simplemente se va a incendiar. Por eso la norma dice, no está permitido calibres menores al 6 en aluminio, o aquellos que dicen, oye, pero está el aluminio recubierto de cobre. Sí, mi hermano. Pero si te das cuenta la cantidad de cobre que tiene, es una capa que es el 3% del área de sección, no es nada. Y después tú le metes la cuchilla, tú le estás quitando el cobre. O si le metes la pinza, le estás quitando el cobre. Oye, si lo hago con un pelacables, pues dile al Señor Todopoderoso que te ayude a que no quites esa pequeña capa de cobre. Hazlo con cuidado porque al final te vas a dar cuenta que estás conectando la aluminio y el cobre, pues bien, gracias a Dios. Hay que tener cuidado, señores. Háganlo ustedes por curiosidad. Métanle la pinza a ese tipo de conductores, se dan cuenta que se van a llevar el poquito cobre. Tengamos cuidado con ello, no por querer hacer una instalación económica, llevemos en riesgo a nuestros clientes. Otra de ellas, señores, es el calibre del conductor. Recuerden que hace rato vimos que está en proporción inversa. Yo para disminuir la resistencia ómica, pues simplemente lo que hago es incrementar el área de sección transversal. ¿Sí? Aquí está, ¿no? A mayor área, menor resistencia, a una menor área tengo una mayor resistencia. Entonces, ojo con esos conductores de aluminio recubiertos de cobre. Ojo con eso, porque también una controversia con este material. No crean que un servidor nomás lo tomó a la ligera. Le pedí a los fabricantes de conductores eléctricos me trajeran muestras y les dije, a ver, señores, hagan el ejercicio, por favor, porque yo sé que ustedes como ingenieros de escritorio pueden decir y pueden debatir. Pero el que está en el campo, el que está detrás de todo ello, que son los electricistas, ellos nos podrán decir sí o no. Y cuando ellos hicieron el ejercicio se dieron cuenta que con cuchilla, con pinza y con pelacable de alguna manera se llevaban el poco cobre que se tenía. Ahí es donde Condomix y Viacom dijeron, ¿sabes qué, ingeniero? No lo habíamos visto. Pensábamos que era algo que podía ayudarnos, pero al ver esto, que se hace en campo, que no se ve detrás de un escritorio, pues, ¿sabes qué? Creo que no lo vamos a ver. Por eso esos dos grandes fabricantes dijeron, no, del 6 en adelante sí. Hay otros que simplemente hicieron caso omiso, hicieron como que sí escuchaban, ¿no? Y pues se siguen vendiendo y no quiero mencionar marcas, ¿no? Ya vamos a seguir nuestro. Y por último, pues simplemente la famosa distancia, que sabemos que a mayor distancia tengo una mayor resistencia, y eso en el argot eléctrico lo conocemos como la famosa caída de tensión. ¿Y cómo elimino la caída de tensión o de la resistencia? Pues incrementando
el área de sección transversal. Si se dan cuenta, señores, todo tiene un porqué. Muchos electricistas, no quiero mencionar en qué parte de la República me he enfrentado con ellos, que a veces les digo, oye, ¿por qué estás instalando el 10 en esta parte? ¿Por qué hay detención, ingeniero? A ver qué distancia tienes. ¿Dónde está tu tablero y dónde está tu contacto? El tablero está aquí, a como a 2 metros. No tiene razón de ser. No hay una forma de que puedas explicar. La norma dice, si tengo una distancia mayor a 100 metros, puede que exista caída de tensión. Mientras tenga una distancia menor de 100 metros, no hay caída de tensión. Por lo tanto, no tengo por qué hacer eso. Sabemos que muchos dicen, para que aguante. Y dije, pues sí, para que aguante, sí, pero no, no es por caída de tensión. Entonces, señores, tengamos cuidado con todo eso que tratamos nosotros de, que muchas veces yo le llamo ceguera eléctrica, a veces sí le llamo ceguera eléctrica, o también decimos para no errar, o más vale, más vale que se incremente, ¿no? Así que para el efecto miedo, ¿no? El efecto sacatito, ¿no? No vaya a ser el diablo. Ponle un 10 a una pequeña lámpara de LED de 6 watts. Está bien, ¿no? Ya nos quitamos el efecto miedo. Entonces, señores, ahí están para que lo tomen ustedes en cuenta cómo es que realmente OMS tiene razón en todo esto. A una mayor área tengo una menor resistencia, a una mayor distancia también tengo una mayor distancia. ¿Cómo logro bajar la resistencia? Pues simplemente incremento el área de sección transversal para disminuirlo, o simplemente la distancia se hace más corta. ¿Sale? Entonces ahí está, señores, todo tiene un porqué. Y recordemos que de acuerdo a la norma tenemos un código de colores para que nosotros podamos distinguirlo, ¿no? De acuerdo a los diferentes artículos, como es el artículo 210, 220 y 250, también incluso el 230, que nos hablan que el conductor neutro puede ser blanco-gris, la tierra física puede ser verde o desnudo o verde con franja amarilla continua, y el conductor de fase puede ser cualquier color menos los que se mencionaron anteriormente. O sea, puede ser azul, rojo, negro, amarillo, fuchsia, que quieran ustedes, puede ser fase. Otra cosa también para que podamos entender en cuestión del aislamiento, recuerden que dentro de los materiales puse el plástico. Pues señores, la primera terminología que tienen los aislamientos eléctricos es la famosa T, que la T simplemente viene del termoplástico, es un plástico resistencia precisamente a la temperatura. Cuando vemos que tiene H, la H significa qué tanta temperatura puede soportar. Por ejemplo, vemos aquí que aquí no tiene H, por lo tanto es un aislamiento que soporta hasta 60 grados. Después viene el término W, que significa que es resistente a la humedad. Después viene lo que es el calibre. Cuando incrementamos una H, significa que ya tenemos una cierta temperatura, ya más superior a los 60 grados. Y cuando tiene una doble H, significa que ya es a la humedad. Hay otras terminologías, como por ejemplo el nylon, o hay otras, por ejemplo, que vienen con LS, que es bajo emisor de humos, o LB, que es bajo, ahora sí que para, ¿cómo se llama? Para luz incidente del sol. Hay otros que vienen con la tecnología FS, que son para celdas solares y así sucesivamente, ¿no? Cada una de ellas tiene esta tecnología, pero también nos viene lo que viene siendo los diferentes calibres. Y de acuerdo al marco normativo, nos indica que cuando tenemos una corriente menor a 100 amperes, apuntemos. Cuando tengo una corriente menor a 100 amperes, de acuerdo a la norma, me dice que yo tengo que utilizar los conductores marcados con el aislamiento TW. Significa que en una casa habitación tengo que utilizar puro TW más no THW ni THHW. Porque la norma indica que si yo tengo una corriente mayor a 100 amperes, entonces sí me veo obligado a utilizar la de 75 grados, pero en la tabla 310, 15B16 tengo que utilizar la de 60, y al adquirirlo y irlo a comprar electrón, pues tengo que pedirlo mediante el THW a 75 grados. Ojo con esto, señores, ojo con esto. Entonces, recordemos la ley. La ley de Dios nos dice que la corriente está en proporción directa a la tensión e inversamente proporcional a su
resistencia. Y aquí lo tenemos como se deben indicar en los libros. Así deben estar en los libros, nada más que hay algunos autores que utilizan las unidades de medida. O hay algunos que hacen una combinación que cuando los veo digo, y es por eso cuando yo veo los libros y digo, este no lo compro, este no lo compro, este no lo compro, este sí, este sí. Entonces, recordemos que esto es la terminología, diferencia de potencial o de corriente, resistencia. Unidad de medida, el voltaje, amperaje, la resistencia, más que estamos más comúnmente familiarizados con estas términos. Pero al final es lo mismo. No dirían, oye, dije, pues es lo mismo. Sí, sí, es lo mismo. Así como me decía mi maestro, tierra y neutro es lo mismo. Ya cuando yo veía el punto de unión, digo, sí, sí, es lo mismo. La verdad es lo mismo. ¿Para qué discutimos? Y la potencia, ahora sí que la ley de Watts, pues simplemente aquí tenemos los llamados que volts, ampere, que por eso precisamente manejamos las tres diferentes potencias, que es potencia aparente, potencia real y la potencia real. Si tenemos volt ampere, tenemos que es potencia aparente. Si ya aparece en lo que es el coseno y factor de potencia, pues ya tenemos la potencia real. Y por ahí tenemos otra que se conoce como la potencia que no es útil, que simplemente es la potencia real. Así que simplemente es el desbalance que tenemos entre la tensión y la corriente. Eso ya viene siendo las cargas inductivas o capacitivas que nos hacen ese desfasamiento. Pero bueno, eso ya sería otro tema a tratar. Entonces recuerden que esta es la terminología correcta: potencial eléctrico, diferencia de potencial y flujo de corriente, y esto precisamente son las unidades de medida que pueden ser watts o los llamados que volts, amperes. Y otra cosa que también la norma nos indica que todas las cargas tienen que estar calculadas en los llamados que volt ampere, potencia aparente, no en potencia real. ¿Por qué? Porque en potencia real, cuando multiplicamos por el coseno de 0.8 o 0.9 y después la eficiencia entre 0.8 y 0.9, pues simplemente la potencia se ve pequeña. Y entonces necesitamos utilizar la potencia aparente, ya que es la que tiene un mayor valor de acuerdo a los ejes cartesianos que se manejan. Entonces, fíjense bien, ¿cómo es que aplicamos esto? Pues es muy sencillo, ¿no? Tenemos una lámpara incandescente de aquellas antiguitas. ¿Y por qué hoy una lámpara incandescente? Porque nos va a dar un cierto valor. Porque si manejo la de LED, eso lo pueden hacer ustedes con LED, no se preocupen. Y vamos a comparar la corriente eléctrica, si ustedes gustan. Lo pueden hacer en casa. Vamos a suponer que tengo una lámpara de LED de 6 watts, pero yo la voy a hacer con 6 con 100, perdón, para que vean esto. Ahí tengo una diferencia de potencial de 127. Lo primero que me dice es determinar la corriente eléctrica y la resistencia misma de la lámpara. Es ok. Entonces, una de ellas es que simplemente yo divido la potencia 100 entre 127, y si ustedes se dan cuenta, ¿me da cuánto? Me da los puntos 78. Pero si ustedes lo hacen con la lamparita de 6 watts, lo dividen entre 127, pues simplemente se darán cuenta que manejamos una corriente de 0.047. Es una corriente mucho pequeña. Ahora vamos a calcular la resistencia para que veamos qué diferencia existe. Cuando calculo la resistencia, pues simplemente me dice que es la diferencia de potencial entre el flujo de la corriente. Entonces lo que aquí tenemos que hacer es dividirlo entre 127, después aquí le sacamos la inversa y se dan cuenta, de acuerdo a esto, que la resistencia que tengo una lámpara de LED es de 2688 ohms. Tiene una mayor resistencia. Pero cuando ustedes lo miden, oh sorpresa, parece como si manejáramos un circuito abierto. O simplemente les da una resistencia demasiado alta. Pero eso es más que nada porque es una carga no lineal. Y si aquellos de mi época que calculamos esta resistencia y cuando la quisimos medir una lámpara incandescente, nos dimos cuenta que no, vaya, el valor no se acerca al calculado. Cuando mi profesor Harper me dijo, a ver, ahora investiga, le digo, o sea, ¿cuál es la cuestión?
Me llevó mucho tiempo hasta entender que lo que realmente yo estaba midiendo la resistencia era de una lámpara incandescente. ¿Qué es incandescente? Que es una resistencia que está al rojo vivo, pero como está en vacío, pues simplemente se está en el punto de ignición, en el punto en que se va a quemar. Por eso se llama punto de ignición y por eso se llama lámpara incandescente, lámpara que genera una cierta temperatura. Entonces ya llegué con mi tesis y dije, pues ya le entendí, así de fácil. Yo lo que tengo es una mayor temperatura y por lo tanto la resistencia única es esto. Cuando el foco se enfría, pues simplemente la resistencia. Dije, vaya, ahora sí ya estás entendiendo los principios básicos de lo que viene siendo la ley de cuestiones eléctricas. Porque recuerden que también otro factor que interviene en cuestiones eléctricas es la famosa temperatura. Y por eso se llama lámpara incandescente. Las lámparas de LED son lámparas frías, ya que simplemente es un semiconductor, es un diodo. No hay continuidad, por eso les digo, chequen y se van a dar la sorpresa. Háganlo para que podamos entender toda esta cuestión. Si no, señores, estaremos cegados. Por eso yo le llamo ceguera eléctrica. Hay que entender todo esto, hay que entender el principio de funcionamiento. Si no, no vamos a entender factor de potencia, no vamos a entender armónicos, nos vamos a estar encajuelando en algo que por más que peleemos y peleemos y peleemos y peleemos, ya le estamos echando químicos o no sé qué, tantas brujerías para que no haga ciertas cosas. Pero cuando entendemos esto que es muy básico, señores, la electricidad es pan comido. Otro ejemplo, vamos a hacerlo con un horno de microondas para que vean que soy cuate, para que digan algo más, chingón, que pues va. Aquí tenemos el horno de microondas. Cuando hacemos la famosa ley de Ohm, nos damos que nos da una corriente de consumo de 14, por eso la norma indica que en la cocina es la única excepción que en el cual el termomagnético tiene que ser de 20 amperes por este tipo de carga, al igual que otro ejemplo. Todo tiene una razón, ahí está la corriente. Si usted la multiplica por 1.25, se darán cuenta cómo es que se incrementa la corriente. O simplemente el de 20 amperes, cuando multiplico por 0.8 me da 16 amperes, o otra lógica. Ahí está. Y en cuestión de resistencia, pues simplemente nos damos cuenta que tenemos 8. Pero al momento de que medimos la resistencia ohmica, nos damos cuenta que estamos midiendo la resistencia ohmica del transformador, más no de todos los componentes electrónicos que tienen una fórmula. Ojo con eso, señores. Ojo con eso. ¿Sale? Entonces, hay que entender todo esto y se darán cuenta que hay veces en que cuando llegamos a medirlo y en referente a lo calculado, da completamente cosas diferentes, distintas, pero hay que entender el fenómeno para que veamos precisamente qué es lo que está ocurriendo realmente, porque si no, estaremos todavía aún más cegados para el entendimiento. Por eso muchas veces cuando instalan mis jefes que son mis contactos, me dicen que están zumbando y se queman, son chafas. Digo, a ver, no, espérame, no son chafas. Nuestros jefes ahí, contactos, son para 6 miliamperes. Si ellos detectan una falla en el neutro, o sea que tienes un neutro flotante, no un neutro bien conectado, pues simplemente lo que está ocurriendo es que simplemente él está detectando esa falla y al final tiene que proteger a la persona y por lo tanto se queda. Si no tienes un neutro efectivo y simplemente estamos teniendo una gran cantidad de neutros que están entre ellos en varios condóminos jugando, pues simplemente eso se le conoce también como neutro flotante y el contacto va a estar sumando aunque no tenga nada conectado. Eso es algo que se le conoce como neutro flotante, más no como neutro efectivo. Vale, señores, espero que no se pierdan nada de nuestras capacitaciones para cuando lleguemos a ese punto entendamos qué significa. Por eso muchos dicen, explíqueme el por qué pasa esto. Ah, muy sencillo. Mira, tú te estás agarrando de una cometida que simplemente no es efectiva, te estás agarrando de este poste. Pero cuando ya llegas a FS, FS está agarrando de este otro poste. Entonces tienes transformadores completamente diferentes.
Uno de ellos ya son para los que ya se están conectando bien y el otro simplemente lo estás agarrando para simplemente hacer tu trabajo. Y ese que está simplemente, que no tiene neutro efectivo ya que se está agarrando en una varilla, es el que te está ocasionando problemas. Son dos transformadores completamente diferentes. O aquellos que se traen la alimentación de otra cuadra que tiene otro transformador y lo quieren meter a su cuadra, ocurre exactamente lo mismo. Señores, hay que entender todo esto, entender que el por qué Kirchhoff nos habla de los nodos y el por qué la corriente y todo ello regresa a su lugar. Ya para poder terminar, para que terminemos bien, rápidamente vamos a ver tanto los circuitos serie como paralelo para entender el fenómeno. Fíjense bien, en un circuito serie la corriente es la misma, lo único que voy a tener es caída de tensión. Escuchen bien, caída de tensión, ¿por qué? Porque en cada valor de resistencia el valor de tensión va bajando, por eso se llama caída de tensión. Y al final, pues simplemente voy a tener una suma de resistencias. Entonces, debemos de entender qué es lo que ocurre en este fenómeno, por qué se le conoce como caída de tensión, que el principio básico es, pues, simplemente son los focos de Navidad, los focos X. Algo fácil y sencillo de entender. El ejemplo que tenemos aquí, por ejemplo, tenemos aquí una resistencia de 2 ohm, 3 ohm y 0.15 ohms. Queremos determinar precisamente la tensión en cada resistencia, calcular la caída de tensión. La corriente sabemos que es la misma. Entonces, algo sencillo, pues simplemente sumamos la resistencia, que me da la resistencia total, lo divido entre la tensión, ya me va a dar la corriente en cada uno de ellos, y después lo vamos a hacer de forma individual para que me dé precisamente la caída de tensión que voy teniendo en los circuitos. Entonces aquí tenemos que en total tengo una corriente de 24 que viene siendo igual a la corriente 1, corriente 2 y corriente 3. Entonces aquí voy a determinar las tensiones en cada una de ellas, su valor su valor de corriente y de resistencia. Entonces, si se dan cuenta, ven ustedes, esto se le conoce como caída de tensión. Vean cómo la resistencia más pequeña tiene una corriente más pequeña a diferencia de la resistencia más grande. Y al sumar estas tensiones, pues simplemente nos da el voltaje de la tensión. Entonces, para que podamos entender en un ambiente eléctrico normal, que si yo estoy midiendo donde está precisamente el interruptor de cuchillas, que dice 127 y me voy al último contacto y veo que tiene una caída de tensión, pues esto es debido a las cargas que se están conectando. Y al pobre del conductor que por ahí debe de haber falsos contactos. Así de sencillo es, así de fácil es el entender cómo es el comportamiento de un circuito serio. Y les voy a dejar este ejercicio. Este es un ejercicio que se los voy a dejar. Quiero que me calculen la resistencia 1, resistencia 2 y resistencia 3. Ahí tienen la corriente total. Entonces, señores, van conmigo. Si quieren, tómenle un pantallazo. O si no, pues díganle a mis compañeros de electrón, no sean malos, pásame la tarea de Binge para hacerlo, ¿no? Ese es un circuito. Ahorita los voy a pasar el otro. Ya les dije, no es obligatorio. Aquel que lo quiera hacer, adelante. Bienvenido a la escuela, ¿vale? Y ya para terminar, vamos a ver el circuito paralelo, donde ven ustedes que aquí no tengo caída de tensión. Aquí lo que sí voy a tener es consumo de corriente eléctrica y la resistencia total, pues es el inverso de la suma de los inversos. Simplemente la resistencia total es menor que la menor del valor de las resistencias. Entonces ven aquí cómo es que la corriente se divide en cada una de ellas, por eso es la misma. Y ahí ven ustedes cómo vamos a calcular cada uno de ellos. Tengo las resistencias, que sabemos que aquí va a salir menor que la menor, por lo tanto el valor tiene que salir menor a 2 ohms y de aquí podemos sacarlo precisamente entre la tensión para poder ya sacar la corriente eléctrica y después de ahí sacar las demás fórmulas, ¿no? Entonces aquí tenemos que para la primera son 66.5. Recuerden que el voltaje es el mismo. El voltaje es el mismo, entonces únicamente lo que tengo que hacer es
dividirlo entre cada una de las resistencias para que me dé el valor de la corriente. Sumo el total de ellas, y ahí está. Y al final, pues simplemente sacamos el valor de la resistencia. Ahí está, es menor que la menor. Aquí está el resultado, menor a los llamados 2 ohms. Por tanto, estoy bien. Y la corriente podemos sacarlo entre 127. Entre esto, simplemente lo que hicimos al principio. Sumé las corrientes totales. Perdón, las corrientes en cada una de las resistencias. Y ahí está, se puede hacer así o llegar a este valor de resistencia. Y aquí está el ejercicio 2. Entonces, señores, ahí están los 2 ejercicios. Espero que lo vayan haciendo y creo que hasta aquí lo vamos a dejar.